Hola, un saludo a todos. Iniciamos la semana de matemáticas con nuevo contenido y esta vez daremos paso al tema llamado cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura de cuatro lados. Dichos lados son cuatro segmentos de recta intersecados únicamente en sus extremos. Esto quiere decir que están en contacto vértice a vértice. Además, los cuadriláteros siempre tienen cuatro vértices, dos diagonales y cuatro ángulos internos. En la figura, los cuadriláteros se representan por... Entonces, usted coloca un cuadrado y luego menciona los vértices A, B, C, D. Sin importar el orden en que se nombren los vértices extremos, o sea que puede ser CBAD o DABC. Entonces, en esta figura no importa el orden que usted mencione los vértices, siempre sería un cuadrilátero y lo que hacemos es que para nombrarlo dibujamos un pequeño rectangulito y a la par las letras mayúsculas de los vértices A, B, C, D. Esta es la definición de cuadrilátero. Noten que los extremos solo hacen contacto en los vértices. Son cuatro lados, cuatro ángulos internos, cuatro vértices, y si trazamos una recta o un segmento de un vértice opuesto a otro, se nos forman las dos diagonales que menciona la definición. Esa es la definición de cuadrilátero. Ahora, vamos a ver cuáles son los elementos que posee un cuadrilátero. Tenemos la siguiente figura. El primer elemento son lados. Lados del cuadrilátero. Son los segmentos de recta que se unen consecutivamente por sus extremos. Entonces aquí tenemos el segmento AB, BD, BC y CA. Noten que el segmento se representa con una pequeña línea horizontal encima de las dos letras que representan los vértices. Esos son los lados de un cuadrilátero. El siguiente elemento, vértices. ¿Qué son los vértices? Son los puntos de intersección de los que conforman el cuadrilátero. Son A, B, C, D para esta figura. Entonces vemos, aquí tenemos el vértice A, donde se une AB y CA o AC. Y tenemos el vértice B, donde se une AB con BD. Y aquí tenemos el vértice D, donde se une BD con DC. Y así pues tenemos el vértice C, donde se une CA con DC. Entonces recuerde que el vértice es el punto de intersección de los lados que conforman el cuadrilátero. De los lados que conforman el cuadrilátero. 3. Lados opuestos. Son los lados que no se intersecan, o sea, lados que no tienen un vértice común. Por ejemplo, tenemos el segmento o lado AB con su lado opuesto que sería DC. Vemos que no tienen vértice común. Tenemos también AC con su lado opuesto que es BD. Lados opuestos. Cuarto elemento, lados consecutivos. Bien, estos son aquellos que sí tienen un vértice común. Por ejemplo, AB y BD son lados consecutivos porque tienen el vértice común que es B. Del mismo modo, podemos decir que DC es consecutivo con CA. ¿Cuál es el vértice común que comparten? Es el vértice C. Lo podemos ver en la nomenclatura. DC y CA son lados consecutivos. Del mismo modo, puede ser que CA sea consecutivo con AB, también funciona de la misma manera porque el vértice común sería A. Quinto elemento, ángulos opuestos. Son los que no tienen un lado común. Ejemplo, el ángulo A es opuesto con el ángulo D. Si usted se fija, entre el ángulo D está formado por los segmentos CD y BD, que son distintos al segmento AB y CA. Entonces, recuerde, ángulos opuestos son aquellos que no tienen un lado común. En este caso, el ejemplo, el A es opuesto con D. El ángulo C es opuesto con B.
Aquí lo vemos. Bien. Sexto elemento. Ángulos consecutivos o adyacentes. Es decir, son aquellos que tienen un lado común. Un lado común. Son aquellos que tienen un lado consecutivo o un lado común. Por ejemplo, el ángulo A es consecutivo con el ángulo B. ¿Qué segmento comparten? A, B. El ángulo B es consecutivo con D, comparten el segmento BD. DC es consecutivo, D es consecutivo con C, comparten el segmento DC. Y el ángulo C es consecutivo con el ángulo A porque comparten el segmento AC o CA. Bien, sigamos. 7. Diagonal. Es el segmento que une dos vértices opuestos, no consecutivos. Entonces aquí vemos que si trazamos un segmento desde A hasta D, se nos forma una diagonal. Y si trazamos otro segmento de C a B, se nos forma otra diagonal. Recuerde que los cuadriláteros solamente tienen dos diagonales. Y estos son los segmentos que unen dos vértices opuestos, no consecutivos. Bien. Y tenemos como un octavo elemento, que es la altura del cuadrilátero. Es cualquier segmento perpendicular trazado desde un vértice opuesto a la base o prolongación. Entonces, vemos que la altura, sería un error decir que BD sea una altura. No, porque no es perpendicular a la base. Entonces, en este cuadrilátero lo que hacemos es, extendemos un poco más la base imaginariamente y trazamos una perpendicular imaginaria hacia la base. Esa perpendicular sería la altura que estaría formando 90 grados con la extensión de la base. Y en este caso pues la hemos representado por la letra H. Esa es lo que es la altura y ahí tenemos los 8 elementos que podemos encontrar nosotros ahorita en un cuadrilátero. Bien, elementos de un cuadrilátero. Clasificación de los cuadriláteros. Veamos. Clasificación de los cuadriláteros. Tenemos la primera categoría que se llaman paralelogramos. Primera clasificación, paralelogramos. Son cuadriláteros que tienen lados opuestos iguales y paralelos 2 a 2. O sea, dos pares de lados paralelos. El primero que vamos a encontrar es el cuadrado. ¿Qué característica tiene el cuadrado? 4 lados iguales, ángulos, 4 ángulos rectos, o sea, de 90 grados. En sus esquinas los vértices tienen ángulos rectos, los 4. Las diagonales son iguales y perpendiculares entre sí, es decir, que el punto en donde se intersecan las dos diagonales se forman ángulos de 90 grados a su alrededor. Ángulos de 90 grados. El siguiente cuadrilátero de esta categoría se llama rectángulo. Igual, tiene dos lados iguales y paralelos. Dos lados iguales y paralelos, es decir, el lado que es AD es paralelo con BC y además tienen la misma medida. DC es paralelo con AB y al igual tienen la misma medida. Igual que el cuadrado, un rectángulo tiene en sus vértices ángulos rectos, es decir, tiene cuatro ángulos internos rectos, miren 90 grados. Sus diagonales son idénticas, es decir, la recta, el segmento que va desde A hasta C, tiene exactamente la misma medida que el segmento que viene de B a D. Pero, ojo, no son perpendiculares como las del cuadrado. Rombo. Al igual que el cuadrado, tiene 4 lados iguales. Ojo, pero no tiene ángulos rectos. Cuidado con el rombo, tiene 4 lados iguales, pero no tiene ángulos rectos. La característica es que los ángulos opuestos son idénticos, es decir, el ángulo A es igual que el ángulo C, el ángulo B es igual que el ángulo D. Lo que sí es igual con el cuadrado es que sus diagonales se intersecan en un punto formando a su alrededor ángulos rectos. ¿Ve? Entonces aquí cada triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Ese es el rombo. Y tenemos el romboide.
El romboide tiene dos lados paralelos idénticos, 2 a 2, es decir, el segmento AD es paralelo con DC y tiene la misma medida, al igual que el rectángulo. AD es paralelo con CD y tienen la misma medida. Las diagonales son desiguales y no son perpendiculares. Fíjense, el segmento AC es totalmente distinto en su medida con el segmento DB o BD y además no son perpendiculares. Y aquí tenemos nosotros lo que es la categoría de los paralelogramos. Veamos otra clasificación de los cuadriláteros. Otra categoría son los trapecios. Veamos, cuadriláteros con solo dos lados opuestos y paralelos. Y estos lados opuestos y paralelos se les llama bases. Tenemos el primero, trapecio rectángulo. Veamos, dos lados no paralelos desiguales, que sería en este caso AD y BC. Ángulos, dos ángulos rectos. Recuerde que por eso se llama trapecio rectángulo. Tiene dos ángulos rectos. En este caso, el segmento AD es perpendicular con AB, formando ángulos rectos, y también con DC. Además, tiene otra característica. Tiene dos diagonales desiguales no perpendiculares. Trapecio rectángulo. Cuidado con estas características, van a ser de mucha ayuda para cuando resolvamos problemas con cuadriláteros. Trapecio isósceles. Características. Tiene dos lados no paralelos iguales. Recuerden que los lados paralelos son bases. Los ángulos iguales, tiene ángulos iguales 2 a 2. Veamos. El segmento AD es no paralelo, pero congruente con BC. Por eso se llama trapecio isósceles. Esto quiere decir que el ángulo A es igual que el ángulo B. Esto quiere decir que el ángulo D es igual con el ángulo C. Por eso dice ángulos iguales 2 a 2. Las diagonales formando cualquier ángulo. O sea que las diagonales son idénticas, pero forman ángulos distintos. Pueden formar cualquier tipo de ángulo. Muy bien. Y tenemos el trapecio escaleno, que este no tiene lados congruentes. Siempre tiene los lados paralelos, que son las bases, pero no tiene lados congruentes. Ahora, ¿qué características son? Lados no paralelos desiguales, la diferencia con el isósceles. Las diagonales de 1 y de 2 desiguales formando cualquier ángulo. O sea que aquí forman ángulos, diferentes tipos de ángulos. Esta es la categoría de los trapecios. Rectángulo tiene ángulos rectos, isósceles tiene dos pares de lados no paralelos iguales, y trapecio escaleno no tiene lados paralelos, perdón, no tiene lados congruentes. Recuerden que los tres trapecios, escaleno, rectángulo y isósceles, tienen dos lados paralelos y esos lados son llamados bases. Y tenemos otra tercera categoría en esta clasificación que se llama trapezoides. Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos, o sea que a diferencia de los trapecios no tienen lados paralelos. Veamos. Y aquí tenemos cuáles son. Trapezoide asimétrico, cuatro lados desiguales. Ojo, cuatro lados desiguales. Y tenemos el trapezoide simétrico, que este posee dos pares de lados iguales, pero ninguno de ellos son paralelos entre sí. Si ustedes se fijan, aquí estos dos lados que tienen la medida B, tienen la misma medida, pero no son paralelos, puesto que no llevan la misma dirección. Al igual que estos dos tienen la misma medida, pero no llevan la misma dirección. O sea, podemos decir que el trapezoide simétrico tiene dos pares de lados iguales, pero ninguno de ellos son paralelos. Y los trapezoides asimétricos no tienen lados iguales y también no tienen lados paralelos. Trapezoides, cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Bien, una vez visto la clasificación de los cuadriláteros, que son paralelogramos, trapecios y trapezoides, vamos a ver las propiedades generales de los cuadriláteros. Primero, las diagonales de un rectángulo son congruentes, o sea, son iguales. Segunda, las diagonales de un rombo y de un cuadrado
son perpendiculares entre sí, o sea que en el punto donde se intersecan forman ángulos rectos a su alrededor. Tercera, cada diagonal de un rombo biseca el par de ángulos opuestos, o sea que cada diagonal biseca. Recuerden que anteriormente vimos lo que es una bisectriz que divide el ángulo en partes iguales. Entonces significa que cada diagonal de un rombo parte el ángulo opuesto en dos ángulos idénticos. Y otra propiedad es que los ángulos internos de un cuadrilátero siempre suman exactamente 360 grados. Los ángulos internos de un cuadrilátero siempre suman exactamente 360 grados. Bien, continuemos. Ahora vamos a ya entrar a la parte práctica y vamos a ver perímetro de los cuadriláteros. Para ello vamos a analizar el cuadrado. Recuerde que perímetro es la suma de las medidas de los lados de una figura. En este caso diremos que es la suma de las medidas de los 4 lados del cuadrilátero. Primero es el cuadrado. Cuadrado tiene 4 lados iguales, entonces el perímetro es la suma de L más L más L más L, es decir, 4L. Rectángulo tiene 2 pares de lados iguales, congruentes. Por lo tanto, hay 2 lados que tienen la misma medida. Esto quiere decir que si este segmento mide B, el superior también mide B. Si este segmento mide H, el otro mide H. Por lo tanto, el perímetro de un rectángulo equivale a decir a 2 bases más 2 alturas, ¿verdad? O 2B más 2H. Tenemos el romboide, parecido al rectángulo, pero no podemos hablar de altura porque la altura está interna al romboide o externa. Entonces vamos a sumar. Este segmento A mide idéntico que este de aquí. Tiene la misma marca. El segmento B también mide lo mismo que este lado opuesto. Recuerde que el romboide tiene lados opuestos paralelos y congruentes. Por lo tanto, la suma de los 4 lados quedaría 2 veces A más 2 veces el valor de B, romboide. Y tenemos el rombo que al igual que el cuadrado tiene 4 lados idénticos, por lo tanto su perímetro va a ser sumar 4 veces L, por lo tanto es igual a, perímetro es igual a 4 por L o 4 veces L. Y tenemos el trapecio, ya que hay trapecios que no tienen lados congruentes, entonces vamos a dejarlo de manera general, que el trapecio, el perímetro equivale a sumar todos los lados, o sea, el segmento A, más el segmento D, más el segmento B, más el segmento C. No importa en qué orden lo sume, ese es el perímetro de un trapecio. Muy bien, ahora veamos lo que es área de cuadriláteros. ¿Qué es el área? Es la medida de la superficie del cuadrilátero y está dada en unidades cuadradas, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, entre otros. Ahora, aquí tenemos el rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Multiplicando la medida de la base por la medida de la altura, o sea, base por altura. Tenemos el romboide, igual el área de un romboide se calcula de igual manera que un rectángulo. Se debe multiplicar la medida de la base por la altura. Nada más que hay una gran diferencia. En el romboide la altura no es uno de los 4 lados. En cambio, en el rectángulo sí. La altura es uno de los 4 lados. Tenemos el rombo. Bien, el rombo se calcula de manera distinta. El área de un rombo es multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y ese resultado se divide entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Otros dicen diagonal 1 por diagonal 2 entre 2. Esa es la fórmula del rombo. Cuadrado. Bien, el área de un cuadrado sería L por L, o sea, L al cuadrado, porque la base es idéntica a su altura. ¿Ven? Recuerden que el cuadrado y el rectángulo, ambos tienen ángulos rectos, por lo tanto, el lado horizontal es la base y el lado vertical es la altura. Entonces, área es L por L. Y tenemos el último que es el trapecio. ¿Cómo calculo el área de un trapecio? Bien, debo sumar las dos bases, la base que está
esta base mayor más la base menor, después lo multiplico por el valor de la altura, que no es lado de un trapecio en este caso. Entonces sería base mayor más base menor por altura, y ese resultado lo dividimos entre 2. Esas son las fórmulas de área del cuadrilátero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resolver ejercicios usando lo que es las fórmulas de perímetro y las fórmulas de área. Así que mucha atención a los siguientes ejercicios, y vamos también a utilizar la definición del teorema de Pitágoras, que lo vimos en la clase anterior. Veamos, ejercicios. Encuentre el perímetro de cada figura. Ahí tenemos la primera. ¿Qué figura es esa? Un romboide. Vemos que tenemos la medida de este lado, que son 13 pulgadas, tenemos la altura, que son 8 pulgadas, y tenemos esta pequeña figura interna que tenemos ahí, que son 7 pulgadas. ¿Qué sucede? Yo no puedo encontrar el perímetro porque no conozco la medida de los otros lados. Fíjense, no conozco la medida de los otros lados. Entonces veamos. La figura representada es un romboide. La información que nos brinda o nos proporciona es solamente uno de sus lados, 13 pulgadas. Y la altura, que son 8 pulgadas. ¿Ven? Bien, notemos que la medida de 7 pulgadas es la distancia que está contenida entre las dos alturas. Esto quiere decir que la base del triángulo formada, sumada a esta medida, nos da este lado. Ya sabemos que este lado mide 13. Entonces, fíjese bien, si a 13 usted le resta 7, ¿cuánto le queda? 6. ¿Para qué me va a servir ese 6? Para encontrar la medida de este lado paralelo a este. Entonces, ahí está, miren. Si a 13 pulgadas le restamos estas 7, ¿cuánto nos queda? 6. Entonces la diferencia sería 6, que sería para este segmento de este triángulo formado. Y ahí tenemos, vamos a tomar uno de los dos triángulos, ¿ven? 6 pulgadas, que resultó de restar 13 menos 7, nos quedan 6. Ahora, este 8 es la altura. Note que se nos formó un triángulo rectángulo, entonces por medio de Pitágoras vamos a conocer la medida de ese lado, de ese triángulo, que también es la medida de estos dos lados del romboide. Entonces, mediante Pitágoras, vamos a calcular. Note que el lado desconocido del triángulo rectángulo es el mismo lado desconocido del romboide. Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras para encontrarlo. Veamos, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? No la conocemos. Recuerde que la hipotenusa es la que está de frente al ángulo recto. La vamos a representar por C. A va a ser 8 pulgadas, la elevamos al cuadrado, más B, que sería 6 pulgadas elevadas al cuadrado. Ahí tenemos que C a la 2 es igual a 84, porque 8 al cuadrado es 84, y 6 al cuadrado es 36. 84 pulgadas cuadradas más 36 pulgadas cuadradas. Ese símbolo IN significa pulgadas en inglés. Bien, sumamos y tenemos que la hipotenusa, o sea, C a la 2 es igual a 100 pulgadas cuadradas. Para eliminar los cuadrados, extraemos raíces cuadradas en ambos lados, y ahí tenemos que C es igual a 10 pulgadas. Esto quiere decir que el lado desconocido mide 10, aquí mide 10, y este otro, que es paralelo y congruente con el superior, también mide 13. Miren, 10 pulgadas. Y así decimos, perímetro de un romboide es igual 2A más 2B. Recuerde que A es la medida que está aquí abajo, o sea 13 pulgadas, y B es la medida de estos dos lados paralelos. Bien, entonces decimos 2 por 13 más 2 por 10. 2 por 13, 26. 2 por 10 es 20 pulgadas. Entonces 26 pulgadas más 20 pulgadas son 46 pulgadas. Noten que no son cuadradas. Cuadradas salen cuando multiplicamos o cuando elevamos al cuadrado. En este caso lo sumamos. Por lo tanto, el perímetro de toda la figura son 46 pulgadas. Primer ejercicio de perímetro. Veamos. Aquí tenemos el trapecio.
¿Qué sucede? Tenemos casi el mismo caso anterior. Tenemos un trapecio isósceles. ¿Cómo sé que es un trapecio isósceles? Ve a este lado. Tiene exactamente la misma marca. ¿Ven? La misma marca. Son idénticos. Miden lo mismo. Entonces, 4 pies es la altura. La figura es un trapecio isósceles del cual solo conocemos las medidas de las bases y su altura. Para poder determinar el perímetro se necesitan las medidas de los lados desconocidos, es decir, de los lados no paralelos que son congruentes. Note que a cada extremo del trapecio se forma con la altura un triángulo rectángulo. Entonces usaremos el teorema de Pitágoras para determinar la medida de los lados congruentes no paralelos. Miren, ahí tenemos, ¿ven? Se forma exactamente el mismo triángulo. Entonces, de este triángulo vamos a calcular la hipotenusa. Pero antes de ello, vemos que toda la base mide 13 centímetros. Si le restamos la base superior, que es 7, tenemos 13 menos 7 nos da 6. Ese valor de 6 tiene que ser compartido entre este triángulo y el otro. Por eso lo dividimos entre 2. Entonces, ¿qué sucede? 13 le restamos 7, nos da 6. Pero este 6 no mide esto. Ese 6 es este segmento y este otro. Por eso lo vamos a dividir entre 2. 13 menos 7 es 6. Entre 2 es 3. Significa que cada base de cada triángulo mide 3. Y con Pitágoras lo vamos a calcular. La hipotenusa es el lado desconocido. Le damos al cuadrado, sustituimos. C al cuadrado es igual a 4 pies cuadrados, que es este segmento, elevado más 3 pies elevado al cuadrado. C cuadrado sería 4 al cuadrado es 16 pies cuadrados, por supuesto. 3 al cuadrado es 9 pies cuadrados. Hacemos la suma. Hipotenusa al cuadrado, que es C, es igual a 25 pies cuadrados. Para poder eliminar los cuadrados, extraemos raíces cuadradas en ambos lados, aquí lo vemos, y así decimos que la hipotenusa C es igual a 5 pies. Entonces ya conocemos los lados no paralelos congruentes, 5 pies y 5 pies. Vean, ya conocemos los 4 lados del trapecio. Por lo tanto, recuerde que el trapecio, el perímetro se calcula sumando sus 4 lados, pues. Y así vamos a sumar que 13 centímetros más 7 centímetros, perdón, 13 pies más 7 pies, que son las bases, más 5 pies, más otros 5 pies, que son los lados congruentes no paralelos. Tenemos un total de 30 pies. Veamos, 13 más 7, 20 pies, más 5, 25 pies, más otros 5, 30 pies. Esa es la medida del perímetro de ese trapecio. Muy bien. Avancemos un poco más. Y ahora nos vamos a dedicar a trabajar con áreas. Encuentre la medida de una de las diagonales de un rombo si su área es de 144 centímetros cuadrados y la otra diagonal mide 36 centímetros. Entonces, para ello ocupamos una figura. ¿Qué información nos brinda el rombo? Bien, usaremos la fórmula de área para calcular el área de un rombo, ya que tenemos un dato de área que es 144 centímetros y conocemos la medida de una de las diagonales. Bien, entonces la fórmula de área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Lo que pasa es que no sé si 36 es la diagonal menor o la diagonal mayor. Entonces la vamos a sustituir. Se sustituyen los datos desconocidos. En lugar de área vamos a colocar el dato de área que nos dan. 144 centímetros cuadrados. Y en lugar de una de las diagonales colocamos 36 centímetros. Aquí lo dice. Encuentre la medida de una de las diagonales de un rombo si su área es de 144 centímetros cuadrados y la otra diagonal mide 36 centímetros. Entonces sustituimos cualquiera de las dos. 144 centímetros cuadrados es igual a 36 centímetros por diagonal entre 2 y despejamos para esa diagonal D. El 2 pasa a multiplicar
Tenemos 2 por 144 centímetros cuadrados igual a 36 centímetros por D. Ese 36 pasa a dividir. Entonces tenemos 28 centímetros, 288, que es la multiplicación de 2 por 144, igual a 36 centímetros por D. Este 36 que está multiplicando la variable D pasa a dividir abajo del 288 y ahí tenemos 288 centímetros cuadrados entre 36 centímetros es igual a D. ¿Qué va a pasar ahora? Noten que tenemos centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Entonces, se anula un centímetro cuadrado de esto, se anula con este centímetro y nos queda que 288 entre 36 es igual a 8. 8 centímetros es la otra diagonal. Y lo podemos comprobar. ¿Cómo? Bueno, multiplicando 36 por 8 nos da 288. Y si lo dividimos entre 2, tenemos 144 centímetros cuadrados, que es el área inicial. ¿Ven? Y ahí tenemos lo que nos pedían. Si bien es cierto, no calculé área, pero utilicé una de las fórmulas para encontrar el área de uno de los cuadriláteros, que en este caso es el rombo. Así es que no esperen que todo el tiempo sería para calcular áreas. También hay otras aplicaciones como estas de las fórmulas de área que nos puede servir para encontrar otro dato desconocido del cuadrilátero. Entonces, la diagonal desconocida era 8 centímetros. Bien, otro ejemplo. El perímetro de un rectángulo es 40 centímetros y su longitud es 5 centímetros mayor que su ancho. Encuentre su área. Ojo, tenemos el rectángulo. ¿Por qué esas medidas? Bien, aquí me lo están diciendo. Su longitud es 5 centímetros mayor que su ancho. Como yo tampoco sé cuánto mide su ancho, lo voy a representar con la variable X. Yo puedo utilizar Y, Z, P, cualquier letra del abecedario. Ahora, este es el ancho o alto. Y me están diciendo que su longitud es 5 centímetros mayor. Significa que mide X más 5. ¿Ven? Este 5 es la diferencia entre el ancho y el largo. Bien, me están diciendo que el perímetro son 40 centímetros y que debo encontrar su área. Primero debo conocer cuánto mide la base y cuánto mide la altura para calcular el área de este rectángulo. Bien, como inicio usaremos la fórmula de perímetro de un rectángulo para encontrar el valor de cada lado del rectángulo y luego, por supuesto, su área. Recuerde que la fórmula de perímetro es 2 bases más 2 alturas. Entonces, sustituimos los datos que ya conocemos. Ya se nos dijo inicialmente que el perímetro son 40 centímetros. Entonces, en lugar de la P, van 40 centímetros. 2, que es parte de la fórmula. ¿Cuánto es la base? X más 5. Entonces tenemos 2 por X más 5, representando 2B, más 2 por altura. ¿Y cuánto es la altura? X, que sería 2 por X. Hacemos las respectivas multiplicaciones y tenemos 40 es igual a 2 por X, 2X, 2 por 5, 10, más 2 por X, que también es 2X. Sumamos los semejantes y despejamos para X. Bien, 2X más 2X son 4X, copiamos el 40 y bajamos el 10. Ahora despejamos para X. Vamos a despejar para X. Movemos primero el 10 antes que el 4. Vamos a mover lo que esté más alejado de la variable. En este caso le vamos a dar preferencia a la suma. Este número está sumando, pasa a restar. Tenemos 40 menos 10 igual a 4X. Restamos 40 menos 10 es 30 igual a 4X. El 4 que está multiplicando pues pasaría a dividir hacia el otro lado, abajo del 30, pasaría como denominador. Entonces 30 entre 4 es igual a X y haciendo la división decimos que 7.5 es igual a X. ¿Qué unidad de medida? Centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque el perímetro está dado en centímetros. Entonces es obvio que las medidas de sus lados también estaban en centímetros. Entonces ya conocemos la altura que es X, 7.5. Ahora, ¿cuánto mide la base? Bueno, a este dato de 7.5 le sumamos 5. ¿Ven? A ese dato de la base que es X más 5 le sumamos 5. Entonces tenemos área es igual base por altura. La base que es X más 5
multiplicado por la altura, que es x. Como ya conocemos cuánto es el valor de x, decimos 7.5 más 5 por 7.5. Entonces, sumado 7.5 más 5 son 12.5 centímetros, que es la medida de la base, por 7.5 centímetros, que es la medida de la altura. Hacemos la respectiva multiplicación y tenemos un total de 93.75 centímetros cuadrados es el área. ¿Qué utilicé aquí? Utilicé dos herramientas muy importantes, una que es el perímetro y la otra una fórmula de área. Y bueno, y aquí tenemos algunos de los ejemplos de cómo utilizar las fórmulas de área y perímetro. Entonces en la guía hay más aplicaciones que va a trabajar en la actividad respectiva a este tema y va a hacer las consultas que tenga, claro, eh, sobre este tema, ¿verdad? Así es que ha sido un placer y los veo la próxima semana con otra temática muy importante para aumentar la cantidad de conocimiento y prepararnos para que usted tenga un futuro mejor. Ha sido un placer y hasta la próxima.